Hola, mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Velázquez, soy de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Piedras Negras. Capítulo 18. Grupos tecnológicos. 18.1. Familias de piezas y grupos de máquinas. 18.1.1. ¿Qué es una familia de piezas? Es una colección de piezas que son similares en forma y tamaño geométrico o en los pasos de procesamiento requeridos en su fabricación. Las partes dentro de una familia son diferentes, pero sus similitudes son lo suficientemente cercanas como para merecer su inclusión como miembros de la familia de partes. Estas figuras muestran las dos familias de partes diferentes. En la figura 18.1, dos partes de forma y tamaño idénticos, pero son requisitos de fabricación diferentes, como nos muestran sus configuraciones. En la figura 18.2 es una familia de piezas con requisitos de procesos de fabricación similares, pero con atributos de diseño diferentes, como se muestra en la ilustración. Todas las piezas están mecanizadas a partir del material cilíndrico mediante el torneado y algunas partes requieren perforación o fresado. Una de las importantes ventajas de fabricación de agrupar piezas de trabajo en las familias se puede explicar con referencia a las siguientes figuras. En esta figura se muestra el diseño de la planta de tipo proceso para la producción por lotes de un taller de máquinas. Las diversas máquinas y herramientas están ordenadas por función. Hay un departamento de torno, departamento de fresadoras, un departamento de prensas de taladro, entre otras. Para mecanizar una parte determinada, la pieza de trabajo debe transportarse entre departamentos, quizás visitando el mismo departamento varias veces. Esto da como resultado mucho manejo de materiales, grandes inventarios de proceso y muchas configuraciones de máquinas, largos plazos de fabricación y costos altos. En este caso, esta figura muestra un taller de producción de capacidad equivalente que tiene sus máquinas dispuestas en celdas. Cada celda está organizada para especializarse en la producción de una parte particular de familia. Se obtienen ventajas en forma de manejo reducido de la pieza de trabajo, tiempos de configuración más bajos, menos configuraciones, en algunos casos no son necesarios cambios de configuración y menos inventario en procesos con plazos de entrega más cortos. El mayor obstáculo para cambiar a la tecnología grupal desde un taller de trabajo convencional es el problema de agrupar las piezas en familias. Hay tres métodos generales para resolver este problema. Los tres requieren mucho tiempo e implican el análisis de muchos datos por personal debidamente capacitado. Estos métodos son la agrupación intuitiva, una clasificación y combinación de piezas y análisis de flujo de producción. 18.1.2 Agrupación intuitiva. Este método, también conocido como método de inspección visual, es el método menos sofisticado y menos costoso. La agrupación intuitiva implica la clasificación de partes en familias por personal técnico experimentado en la planta, que examina las partes físicas o sus fotografías y las organiza en grupos que tienen características similares. Estos se pueden distinguir en las categorías de similitudes de parte, ya sea atributos de diseño que se refieren a las características de parte como geografía, un tamaño y el material, en atributos de fabricación que consideran los pasos de procesamiento necesarios para hacer una parte. En esta tabla se presenta una lista de atributos comunes del diseño y fabricación típicamente incluidos en un esquema de clasificación de piezas. Existe una cierta suspensión entre los atributos de diseño y fabricación porque la geometría de una pieza está determinada en gran medida por los procesos de fabricación realizados en ella. En consecuencia, al clasificar las partes en familias también se identifican grupos de máquinas potenciales. 18.1.3 Clasificación y codificación de piezas. Se identifican similitudes entre las partes y estas similitudes están relacionadas en un sistema de codificación que generalmente incluye tanto el diseño de una parte como los atributos de fabricación. Las razones para usar un esquema de codificación incluyen la recuperación de diseño, el cual un diseñador que se enfrenta a la tarea de desarrollar una nueva pieza puede usar un sistema de recuperación de diseño para determinar si ya existe una pieza similar. Simplemente cambiar una pieza existente llevaría mucho menos tiempo que diseñar una pieza completamente nueva desde cero. En la planificación automatizada de procesos, el código de parte para una parte nueva se puede usar para buscar planes de proceso para partes existentes con códigos idénticos o similares. Y el diseño de la celda de máquina.
Los códigos de parte se pueden usar para diseñar celdas de máquina capaces de producir todos los miembros de una familia de partes en particular, utilizando el concepto de parte compuesta. Para lograr la clasificación y codificación de piezas, un analista debe examinar las características de diseño o fabricación de cada parte. Esto a veces se hace buscando en tablas para hacer coincidir la parte del tema con las características descritas y diagramas en las tablas. Las principales áreas funcionales que utilizarían un sistema de clasificación y codificación de piezas son el diseño y la fabricación. En consecuencia, los sistemas de codificación y clasificación de piezas se dividen en una de las tres categorías: un sistema basado en atributos de diseño de piezas, un sistema basado en atributos de fabricación de piezas y el sistema basado en características de diseño y fabricación. 18.1.4 Análisis de flujo de producción. Es un método para identificar familias de piezas y agrupaciones de máquinas asociadas que utilizan la información contenida en las hojas de ruta de producción en lugar de los dibujos de piezas. Las partes de trabajo con rutas idénticas o similares se clasifican en familias de partes. Estas familias se pueden usar para formar celdas de máquina lógicas en un diseño de tecnología grupal. Dado que PFA utiliza los datos de fabricación en lugar de datos de diseños para identificar familias de piezas, se puede superar dos posibles anomalías que pueden ocurrir en la clasificación y codificación de piezas. Primero, las partes cuyas geometrías básicas son bastante diferentes pueden, sin embargo, requerir rutas de proceso similares o incluso idénticas. En segundo lugar, las partes cuyas geometrías son bastante similares pueden requerir rutas de proceso que son bastante diferentes. El procedimiento en el análisis de flujo de producción debe comenzar definiendo el alcance del estudio, lo que significa decidir sobre la población de partes al analizar. Si todas las partes de la planta se incluyen en el estudio o si se selecciona una muestra representativa para el análisis. Una vez que se toma esta decisión, el procedimiento en PFA consta de los siguientes pasos. La recopilación de datos. Los datos mínimos necesarios en el análisis son el número de pieza y la secuencia de la operación, que se encuentra en los documentos de taller llamados hojas de ruta u hojas de operación. Cada operación generalmente está asociada con una máquina en particular, por lo que determinar la secuencia de operación también determina la secuencia de la máquina. La clasificación de las rutas del proceso. En este paso, las partes se organizan en grupos de acuerdo con la similitud de sus rutas de proceso. Para facilitar este paso, todas las operaciones o máquinas incluidas en el taller se reducen a números de código. Para cada parte, el código de operación se enumera en el orden en el que se realizan. Luego se utiliza un procedimiento para organizar las partes en paquetes, que son grupos de partes o rutas idénticas. Algunos paquetes pueden contener solo un número de parte, lo que indica la unidad del procesamiento de esa parte. Otros paquetes contendrán muchas partes y estas sustituirán una familia de partes. En este caso, en nuestra figura 18.2 nos muestra lo que es una máquina de operación y a su vez le asignan un código. En el cuadro PDFA, los procesos utilizados para cada paquete se muestran en el gráfico PFA, cuyo ejemplo simplificado se encuentra en la tabla 18.3. El gráfico es una tabulación de procesos o los números de código de máquina para todos los paquetes de piezas. El gráfico de PFA se refiere al término matriz de incidencia de máquina parcial. En esta matriz, las entradas tienen un valor de 1 o 0. Un valor de 1 indica que la parte correspondiente I requiere un procesamiento en la máquina J. Si cuentan con 0, indica que no se realiza ningún procesamiento del componente I en la máquina J. Para mayor claridad en las matrices de incidencia de la máquina de parte y la discusión relacionada, las partes se identifican por caracteres alfabéticos y las máquinas por números. En la práctica, los números se usarían para ambos. En el análisis de conglomerados, a partir del patrón de datos del gráfico PFA, las agrupaciones relacionadas se identifican y reorganizan de nuevo patrón que se reúne en paquetes con secuencias de máquinas similares. Una posible reorganización del gráfico PFA original se muestra en la tabla 18.4, donde se indican diferentes agrupaciones de máquinas dentro de los bloques. Los bloques pueden considerarse como posibles células de máquina.
Estas partes podrían analizarse para ver si se puede desarrollar una secuencia de proceso revisada que se ajuste a uno de los grupos. Si no, estas partes deben continuar siendo fabricadas a través de un diseño de proceso convencional. Como se muestra en nuestra tabla, tenemos lo que son máquinas de la 1 hasta la 7 y nuestras partes de la A hasta la F. La debilidad del análisis de flujo de producción es que los datos utilizados en la técnica se derivan de las hojas de ruta de producción existentes. Con toda probabilidad, estas hojas de ruta han sido preparadas por diferentes planificadores de procesos a lo largo de muchos años, durante los cuales es posible que se hayan instalado nuevos equipos y se hayan retirado los antiguos. Por lo tanto, las agrupaciones de máquinas finales obtenidas en el análisis pueden ser subóptimas. A pesar de esta debilidad, PFA tiene la virtud de requerir menos tiempo que una clasificación completa de piezas y un procesamiento de codificación. Esto es atractivo para muchas empresas que desean introducir tecnologías grupal en su operación de planta. 18.2 Fabricación celular. Si las familias de piezas se han determinado mediante agrupaciones intuitivas, clasificación y codificación de piezas o análisis de flujo de producción, existen ventajas en la producción de las siguientes utilizando células de máquina de grupos tecnológicos en lugar de un diseño de máquina de tipo proceso tradicional. La fabricación celular es una aplicación de la tecnología de grupo en la que se han agregado máquinas o procesos diferentes en células, cada una de las células de los cuales se dedica a la producción de una parte o de una familia de productos, o de un grupo limitado de las familias. Los objetivos típicos en la fabricación de células son similares a los grupos de tecnología. Acortar los tiempos de fabricación, reduciendo la configuración, la manipulación de piezas y los tiempos de espera y el tamaño de los lotes. Reducir el inventario de trabajo en curso, tamaños de lotes más pequeños y tiempos de entrega más cortos al reducir el trabajo en curso. Mejorar la calidad. Esto se logra permitiendo que cada célula se especialice en producir un número de piezas diferentes. Esto reduce la variabilidad del proceso. Simplificar la programación de la producción. La similitud entre las partes de la familia reduce la complejidad de la programación de la producción, en lugar de programar piezas mediante la secuencia de máquinas. Para reducir los tiempos de preparación, esto se logra utilizando herramientas de grupos, herramientas de corte y accesorios, que han sido diseñados para procesar la familia de piezas en vez de que esté diseñado para una pieza individual. Hayer y Wimerlock hacen una comparación interesante entre la fabricación celdas y talleres que utilizan una disposición de proceso convencional, como se describe en la sección 2.3.1. El layout en proceso consiste en departamentos de producción, en cada uno de los cuales el equipo es similar. Un ejemplo es el departamento de torneado, un departamento de presas de taladro o el departamento de fresado. Esta organización se presta para el procesamiento de piezas diferentes. Una celda de fabricación está formada por diferentes equipos que se organizan para producir piezas similares. En esta sección se consideran dos aspectos de fabricación, el concepto de pieza compuesta y el diseño de célula de la máquina. 18.2.1 Concepto de pieza compuesta. Las familias de partes se definen por el hecho de que sus miembros tienen un diseño similar y características de fabricación. El concepto de parte compuesta lleva esta definición de la familia de parte a conclusión lógica. En general, una parte individual en la familia tendrá alguna de las características que se caracterizan a la familia, pero no todas. Siempre hay una correlación entre las características de diseño de la pieza y la producción en operaciones necesarias para generar esas características. Tal célula sería capaz de producir cualquier miembro de la familia, simplemente omitiendo las operaciones correspondientes a elementos no poseídos por la pieza de que se trate. La célula se diseñaría para permitir variaciones de tamaño dentro de la familia, así como variaciones en las características. Una célula de máquina para producir esta familia de piezas se diseñaría con la capacidad de realizar las operaciones necesarias para fabricar la pieza compuesta. Última columna del cuadro. Para producir un miembro específico de la familia se incluirían las operaciones para fabricar las características de la pieza. Para las piezas sin las 7 características, las operaciones innecesarias. En este caso, en la figura 18.5, concepto de pieza compuesta.
La A es la parte compuesta para una familia de piezas rotativas mecanizadas. La B es las características individuales de la parte compuesta. En la tabla 18.5, conocer características claves de una de las funciones y las operaciones de fabricación correspondientes. En este caso, la tabla nos muestra lo siguiente: las características de diseño de la parte compuesta de la figura anterior y de operaciones de fabricación necesarias para dar forma a esas características. Tenemos 7. En diseño de la etiqueta nos muestra cilindro exterior, cara de cilindro, paso cilíndrico, superficie lisa, orificio axial, avellanador y roscas internas. En las operaciones de fabricación correspondientes tenemos lo que es un torneado, un revestimiento, un torneado, rectificado exterior cilíndrico, un taladrado, el avellanado y el roscado con macho. Simplemente se omita las máquinas, los accesorios y las herramientas se organizarían para un flujo eficiente a través de la célula. En la práctica, el número de atributos de diseño y de fabricación es mayor que y deben tenerse en cuenta las variaciones de tamaño y forma global de las piezas de la familia. Sin embargo, el concepto de pieza compuesta es útil para visualizar familias de piezas y el problema de diseño de la célula de la máquina. 18.2.2 El diseño de la célula de la máquina. El diseño de la célula máquina es crítico en la fabricación celular. El diseño de la célula determina en gran medida el rendimiento de la célula. Esta sección discute los tipos de celdas y el concepto clave de la máquina. Tipos de celda de máquina. Las células de grupos tecnológicos pueden distinguirse como conjuntos que producen familias de subconjuntos o productos y celdas parciales que procesan familias de partes. Las células de ensamblaje se tratan en la sección 15.6. Las células de máquinas para la producción de familias de piezas se pueden clasificar según el número de las máquinas y el grado de mecanización del flujo del material entre máquinas. 4 configuraciones comunes de los grupos de las células de grupos tecnológicos son célula de una sola máquina, célula de grupo de máquinas con manipulación manual, célula de grupo de máquinas con manipulación semi-integrada y célula de fabricación flexible o sistema de fabricación flexible. Como su nombre lo indica, la célula de una sola máquina consta de una máquina más los útiles y herramientas de apoyo. Este tipo de celda se puede aplicar a piezas de trabajo cuyos atributos permiten realizarlos en un tipo básico de proceso, como el tornado o el fresado. Un ejemplo, en la parte compuesta de la figura 18.5 podría producirse en un torno de torreta convencional, con la posible excepción de la operación de rectificado cilíndrico. La célula de grupo máquina con manejo manual es una disposición de más de una célula máquina usada colectivamente para producir una o más familias de piezas, y no hay ninguna disposición para el movimiento de piezas mecanizadas entre máquinas en la celda. En cambio, los operadores humanos que manejan la célula realizan la función de manejo de materiales. La célula a menudo está organizada en forma de U, como se muestra en la figura 18.6. Este diseño se considera apropiado cuando existe una variación del flujo de trabajo entre las piezas fabricantes en la célula. También permite a los trabajadores multifuncionales de la célula moverse fácilmente entre las máquinas. Otras ventajas de células en forma de U en aplicaciones de ensamblaje por lotes en comparación con las células convencionales es facilitar el cambio de un modelo a otro, mejorar la calidad de los productos y calidad con control visual de los trabajadores en curso, o menor inversión inicial porque las células. 18.3 Aplicaciones de la tecnología del grupo. En la introducción del capítulo, la tecnología de grupo se definió como una filosofía de fabricación. El grupos tecnológicos no es una técnica particular, aunque existen varias herramientas y técnicas tales como clasificación de piezas y codificación y análisis de flujo de producción han sido desarrollados para implementarlo. La filosofía de la tecnología de grupos puede aplicarse en varias áreas. En la discusión aquí se centra en las dos áreas principales de fabricación y diseño de productos. Aplicaciones de los grupos tecnológicos. Las aplicaciones más comunes de grupos tecnológicos se encuentran en la fabricación y la aplicación más común en la fabricación implica la formación de células de uno u otro tipo. No todas las empresas reorganizan las máquinas para formar células.
Existen tres maneras de aplicar los principios de la tecnología de grupos en la fabricación. 1. Programación y enrutamiento informal de piezas similares a través de máquinas seleccionadas. Este enfoque logra ventajas de configuración, pero no se definen familias de piezas formales y no se define ninguna se lleva a cabo en reorganización física del equipo. 2. Celdas de máquinas virtuales. En este enfoque se implica la creación de familias de piezas y la dedicación de equipos para la fabricación de estas familias de piezas, pero sin la reorganización física de las máquinas en células. Las máquinas en la celda virtual permanecen en sus ubicaciones originales en la fábrica. El uso de las celdas virtuales parece facilitar el compartir máquinas con otras células virtuales que producen otras familias de piezas. 3. Las células de máquinas formales. Este es el enfoque convencional de grupos tecnológicos, en el que un grupo de las máquinas diferentes se reubican físicamente en una celda que se dedica a la producción de una o un conjunto limitado de familias de piezas. Las máquinas en una celda de máquinas formales están ubicadas muy cerca unas a otras para minimizar el manejo de piezas, el tiempo de producción y el trabajo en proceso. Otras aplicaciones de grupos tecnológicos en la fabricación incluyen la planificación de procesos, herramientas familiares y programación de control numérico. La planificación del proceso de nuevas piezas se puede facilitar mediante identificando familias de partes. La nueva parte está asociada a una familia de partes existentes y la generación del plan del proceso para la nueva parte sigue el enrutamiento de los otros miembros de la familia de partes. Esto se hace de forma formaliza si se utiliza la clasificación y codificación de las piezas. Él se discute en el contexto de la planificación automatizada de procesos. Idealmente, todos los miembros de la misma familia de piezas requieren configuraciones, herramientas y fijaciones similares. Esto generalmente resulta en una reducción en la cantidad de herramientas y accesorios necesarios. 18.4 Análisis de la fabricación de células. Se han desarrollado muchas técnicas cuantitativas para tratar los problemas de la tecnología de grupo y la fabricación celular. En esta sección se consideran dos áreas problemáticas. 1. Agrupar las piezas y las máquinas en familias. Y 2. Organizar las máquinas en una celda de grupos tecnológicos. La primera área problemática ha sido objetivo de investigación académica y varias publicaciones son enumeradas en las referencias. La técnica descrita aquí para resolver el problema de agrupación de piezas y máquinas es la agrupación por el orden de clasificación. La segunda área problemática también ha sido objeto de investigación y varios informes se enumeran en referencias. En la sección 18.4.2 se introduce un enfoque heurístico. 18.4.1 Agrupación por orden de rango. El problema que se trata aquí es determinar cómo las máquinas de una planta deberían agruparse en células de máquina. El problema es el mismo, ya sea que las celdas sean virtuales, es básicamente el problema de identificar familias de partes. Después de la parte se han identificado las máquinas para producir una determinada familia de piezas y agrupados. La técnica de agrupación en orden de importancia, propuesta por primera vez por King, es específicamente aplicable en el análisis del flujo de producción. Es un algoritmo eficiente y fácil de usar para agrupando las máquinas en células. En una matriz inicial de incidencia de máquina parcial que podría ser recopilados para documentar las rutas de las piezas en un taller mecánico. Las ubicaciones ocupadas en la matriz se organizan de forma aparentemente aleatoria. Orden de clasificación: la agrupación funciona reduciendo la matriz de incidencia de la máquina parcial a un conjunto de bloques que se representan en familias de piezas o grupos de máquinas asociadas. En cada fila de la matriz lea la serie de entradas 1S y 0S en blanco, 0S2 desde la izquierda a la derecha como un número binario. Clasifique las filas en orden decreciente. En el caso de un clasifique las filas en el mismo orden en que aparecen en la matriz actual. 2. Numeración de arriba hacia abajo. Es el orden actual de las filas igual al orden de los rangos, determinando en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. 3. Reordenar las filas de la matriz de incidencia de la máquina parcial enumerándolas en decreciente, orden de rango, comenzando desde el principio. 4. En cada columna de la matriz, lea la serie de entradas 1S y 0S
igual a 0S2, de arriba hacia abajo como un número binario. Clasificar las columnas en orden decreciente del valor. En caso de empate, ordene las columnas en el mismo orden en que aparecen en la matriz actual. 5. Numeración de izquierda a derecha. El orden actual de las columnas es el mismo que el orden de la clasificación determinado en el paso anterior. En caso afirmativo, vaya al paso 7, si no, vaya al siguiente paso. Reordenar las columnas de la matriz de incidencia de máquina parcial, enumerándolas en orden decreciente. Empezando por la columna de la izquierda, vaya al paso 1. 7, deténgase. 18.4. Disposición de las máquinas en una célula de grupos tecnológicos. Una vez identificadas las agrupaciones de máquinas parciales, el siguiente problema es organizar la en secuencia más lógica. Un método simple pero efectivo es sugerido por Collier, que utiliza los datos contenidos en las tablas de comparación y que tiene por objeto para colocar las máquinas en un orden que maximice la producción de movimientos en secuencia dentro de la celda. El método se basa en el uso de las relaciones y de adquisición determinadas por la suma del flujo total desde y hacia cada máquina de la célula. El algoritmo puede reducirse en 3 pasos. 1. Desarrolle la tabla de la DAA. Los datos contenidos en la tabla indican los números de parte que se mueven entre las máquinas o estaciones de trabajo en la celda. Entra y sale de la casa de celdas, no están incluidas en el gráfico. 2. Determinar la relación de transmisión para cada máquina. Esto se logra sumando todos los desplazamientos D y A de cada máquina. El D para una máquina se determina sumando las entradas en la fila correspondiente y la suma A se determina sumando las entradas de la columna correspondiente. Para cada máquina, la proporción de origen a destino se calcula tomando la suma D para cada máquina y dividiéndola por la suma para respectivamente. 3. Organice las máquinas en orden de disminución de la proporción de AA. Máquinas con alto nivel D para distribuir más trabajo a otras máquinas en la celda, pero recibir menos trabajo de otras máquinas. Por lo contrario, las máquinas con una baja relación de producción reciben más de lo distribuyen. Por lo tanto, las máquinas están dispuestas en orden descendente, es decir, que las máquinas de radios altos se colocan al principio de la línea de producción y las máquinas de baja relación se colocan al final del flujo de trabajo. En caso de empate, la máquina con el valor D más alto se coloca delante de la máquina con un valor más bajo.